Muy buenos días a todos. Agradecer primeramente a los profesores evaluadores que han leído pues mi trabajo. Mi nombre es Jason Agustín Jumbo Calva. El interés que tuve al seguir sobre todo esta maestría en educación especial es para adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos en mi campo laboral. El nombre de la propuesta o de mi trabajo de interventor es propuesta inclusiva en discapacidad física para intervenir en la motricidad gruesa en alumna de 10 años. Prácticamente la estructura de mi exposición tendrá la siguiente dinámica. Tenemos la justificación por un lado, los objetivos del trabajo final de máster, marco teórico, la propuesta en sí, conclusiones, las limitaciones y las perspectivas. Como principal tenemos la justificación, ya que aquí yo siempre enfatizo, ya que el principal problema para la elección del tema se debe a que muchas de las veces los profesionales se limitan tanto y siempre van a terminar siendo los perjudicados los estudiantes. Y para ello pues no se crea lo que son prácticas inclusivas. Por esto he tomado la decisión y he considerado sobre todo al estudiante que tiene discapacidad física para el desarrollo de esta propuesta, ya que, por ejemplo, tenemos muchas dificultades dentro de su aula. Lo que le cuesta desplazarse por sí sola siempre requiere de terceros. El enfoque también se centra en esta propuesta a un momento para desarrollar lo que es la movilidad a través de una propuesta interventora. En este sentido también no, tenemos otro problema o lo que yo he identificado que se da en la mayoría de las instituciones acá en Ecuador, sobre todo en donde se encuentra el objeto de estudio, ya que los amparos, las leyes sobre todo de las personas con discapacidad o que presentan dificultades quedan simplemente en registros oficiales registrados, nada más que por ejemplo no se los va a tomar, no se los va a llevar a cabo, simplemente quedan en una hoja como decimos acá. Y para eso pues procedo con lo que son el objetivo general, ya que estamos hablando de forma panorámica, diseñar una propuesta de intervención focalizada en la inclusión para mejorar lo que es la motricidad gruesa, dirigida a un curso y a una alumna de 10 años con discapacidad. Teniendo en cuenta sobre todo este objetivo general, tengo lo que es, o desglosamos lo que son los objetivos específicos. Entre ellos tengo pues conocer las características de la discapacidad física, delimitar los elementos necesarios para la inclusión educativa de la discapacidad física, identificar las habilidades motoras gruesas de una alumna de 10 años con discapacidad y sobre todo la más importante, elaborar actividades y sensibilización con juegos lúdicos para mejorar lo que es la motricidad gruesa y fortalecer lo que son las habilidades ya adquiridas. Por otro lado, tenemos lo que es el marco teórico. Con ello, pues, indago más de los temas relevantes que más aportan a este soporte teórico, ya que es la parte principal de la propuesta. Del mismo modo, la estructura tendrá un orden jerárquico. En este sentido, pues, primero, topo lo que es la inclusión educativa. Prácticamente, ¿por qué? Porque implica proporcionar servicios, recursos adicionales para apoyar a los estudiantes con discapacidades o necesidades, así como también lo que es promover una cultura de aceptación y valoración de la diversidad dentro del aula. Y para ello, pues, seguimos un proceso donde primeramente yo he considerado y siguiendo los aportes científicos que la escuela inclusiva debe ir primero, seguido lo que es la educación inclusiva, la cultura inclusiva que sigue, las políticas inclusivas no se deben dejar de lado y sobre todo para lo que yo quiero llegar con esta propuesta, a las prácticas inclusivas. Teniendo en cuenta todo esto, pasamos a lo que es algo también importante que se debe seguir, porque este es el proceso que de la inclusión. Primero pasamos por una exclusión, seguido por una segregación, la integración y lo que nos compete a mí como profesional e investigador, la inclusión. Es lo que yo más anhelo. En cuanto también a los principios de la inclusión, debemos ser conscientes sobre todo de la igualdad, todos en el aula, la igualdad, la comprensividad, nosotros como docentes, los estudiantes los estamos aceptando tal y cual, la globalización. Dentro de la escuela, en el exterior, ¿cómo nos estamos nosotros percibiendo a los estudiantes? ¿Cómo los estamos percibiendo? En este caso también es necesario
tener en cuenta lo que es la discapacidad física, ya que aquí, por ejemplo, un autor muy reconocido aquí, como menciono, Conadis, hace contraste junto con Hernández, ya que menciona que es una disparidad del aparato de gestión que controla prácticamente los movimientos del cuerpo humano, producido puede ser por un mal manejo de actividades en el sistema central, el conjunto de músculos o tejidos, también una ineficiente relación con los sistemas que imposibilitan los movimientos funcionales, algunos de los que se impide el movimiento corporal. Las causas son las más comunes o la que más se conoce de forma general. Tenemos las prenatales, que es previo al nacimiento, las perinatales, que es durante el nacimiento, y las postnatales, que es después del nacimiento. Y cumpliendo sobre todo con el objetivo específico, tenemos las características de la discapacidad. Según el Ministerio de Educación aquí en Ecuador en el 2011, pone como característica lo que son los problemas que presenta el aparato motor, la movilización de un lado a otro, las complicaciones de expresión oral, no poder desarrollar habilidades finas, el tono muscular es bajo, los problemas, por ejemplo, en algunos órganos musculares al momento o que afectan la deglución, la escasa coordinación de lateralidad, la crisis del estado de ánimo que también perjudica en los estudiantes que presentan las diferentes discapacidades. En este caso enfatizo lo que es la discapacidad física. Los tipos, pues tenemos, lo que más me interesa aquí es la parálisis cerebral, ya que la estudiante presenta todo esto. Las demás sería como para dilatar esta intervención y pasarme precisamente a lo que son las estrategias en el aula y los tratamientos. Otro tema también que es netamente importante, la inclusión y accesibilidad, sobre todo de la discapacidad física, lo que tiene que ver con las barreras arquitectónicas y sociales. Y lo que más comprende aquí, las barreras en la discapacidad. ¿Cuáles son? La actitud puede ser que presenta los estereotipos, como etiquetar a los individuos, a las personas en este caso. La comunicación es otra barrera que se da aquí en nuestro país. Las barreras físicas, las políticas que en sí se siguen dando, las sociales, y las barreras de transporte, que son muchas. Y para complementar y tener una solvencia con esto y la implicación familiar dentro del desarrollo de la motricidad gruesa, para eso llegamos a lo que es a la motricidad gruesa. Hay que tener en cuenta que Marín aquí especifica como autoeficacia, también puede ser valioso, ya que puede ayudar a que los niños sean activos, pueden también aumentar su conducta de actividad física, y por eso es necesario mejorar la motricidad gruesa como habilidades amplias y ya fundamentales. En este caso también es necesario tener claro lo que son las fases del desarrollo motor grueso. Entre ellos también los componentes de la motricidad gruesa. Tenemos el dominio corporal dinámico, la coordinación general y lo que más nos interesa, la coordinación visomotriz. También no dejamos a un lado lo que son las técnicas para el control de la motricidad gruesa, lo que son las pautas para fortalecer la motricidad gruesa, y en este sentido pues Montserrat y Saraguro nos enfatizan más en cuanto a la calidad de vida de los estudiantes que deberían tener independientemente de la condición. Y para eso hablamos de la propuesta de intervención, ya que aquí tenemos algo muy importante para mí, porque dentro del aula yo entendí que los 18 estudiantes es necesario hacer esta propuesta, ya que presentan muchas de las disconformidades entre estudiantes y no hay un objetivo específico. Y para ello yo me he planteado primerito lo que es sensibilizar y ejecutar actividades para mejorar lo que es la motricidad gruesa en alumna con discapacidad física. He seguido pues los objetivos específicos. Tenemos promover el respeto y el valor de la diversidad de cada estudiante, reconocer la discapacidad como parte de la diversidad, aproximar y concientizar a los estudiantes a la realidad que se vive dentro del aula, concientizar las dificultades que presenta una persona con discapacidad en su diario vivir, fomentar la comunicación asertiva entre compañeros, desarrollar habilidades motoras y fortalecer las adquiridas. Y para ello, pues entramos a lo que es el contexto. Fue o se va a aplicar a un grado de quinto de educación general básica con 18 estudiantes en planta baja,
Este es una escuela en la que pertenece al sector público. En este sentido, también la metodología es necesario mencionar, ya que es una metodología cooperativa y de acción participativa y de juego, sobre todo, ya que estos métodos y enfoques son activos y que animan sobre todo y fomentan a las personas para que participen y se sientan parte de todas las actividades que se van a realizar. Los contenidos, pues estamos hablando de sesiones, de 10 sesiones. Las tablas están divididas por sus nombres, que especifica cada uno de ellos qué debe hacer, que igualmente está dividido por los 8 fragmentos en cada uno, que si revisamos la rúbrica nos podemos guiar. Las sesiones también están entre 45 minutos, lo que es como mínimo, y 90 minutos, que se puede expandir. Tenemos el cronograma también, donde se señala con otro color, y en este sentido tener claro cuándo se empezaría. Lo que son los recursos necesarios para implementar la intervención, estamos hablando de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, los personales, de gestión, lo que tiene que ver con el financiamiento 177 como total me salió. Entre ello tengo los gastos de movilización, los de recursos materiales, lo que también imprevistos puse, porque es importante, a lo mejor se nos presenta algún problema. En cuanto a los instrumentos, pues se adopta una evaluación mixta, cualitativa y cuantitativa, ya que el proceso se va a utilizar los cuestionarios, las entrevistas, un registro anecdótico, una rúbrica, entre otras cositas que aquí en la propuesta tenemos. También es necesario, aquí tengo el modelito, por ejemplo, si nos podemos dar cuenta de todos los fragmentos que tiene, esta es de la rúbrica, para nosotros ver en base a lo que se aplicaría durante las sesiones, teniendo en cuenta que el orden y la planificación programada de la propuesta tendrá un aproximado qué tan ordenado y planificado, qué tan bueno o malo ha sido ejecutarla esta propuesta. Aquí vamos a evaluar todo esto. Ahora pasamos a lo que tiene que ver con las conclusiones. Para mí, la conclusión más importante es que durante toda esta revisión bibliográfica se pudo encontrar las causas, las características y las barreras de la discapacidad, que se mencionó también un poco de forma rápida, a vuelo de pájaro, en el marco teórico. Del mismo modo, se identificó lo que son las habilidades motoras y se pudo concretar con un objetivo específico, donde prácticamente según la condición del objeto de estudio de las que tiene, en este caso, discapacidad física, representa una gran ayuda a aplicarla a lo que es esta propuesta. También, del mismo modo, se lleva a cabo lo que es, o se pudo delimitar los elementos necesarios que corresponden a la inclusión educativa, que sirven como el desarrollo para la siguiente propuesta. Culminar lo que tiene que ver con la elaboración de las actividades de sensibilización, sobre todo, y juego lúdico, para mejorar lo que es la motricidad gruesa y fortalecer las habilidades ya adquiridas, que eso es lo que más me interesa en esta propuesta. También tenemos aquí las limitaciones. Las limitaciones tienen un gran número de ventajas, ya que la primera, que yo he considerado como una ventaja productiva durante la búsqueda de la información, se puede, perdón, de las limitaciones estamos hablando. Decimos aquí que una desventaja, estamos hablando de que no se encontró trabajos similares con esto, tampoco las variables hubieron coincidencia en ellas, ni mucho menos la estructura y los objetivos, hubieron trabajos direccionados con otros temas, otros intereses, por lo que no fue la primera investigación. Entonces, la búsqueda de estas plataformas también fue otra de las limitaciones que se presentó, ya que estaban en otro idioma. Asimismo, el desconocimiento de las plataformas también jugaron un papel importante. La escasa participación de los gobiernos de turno en las instituciones educativas. No se encontraron guías y recursos didácticos adecuados. La complejidad, sobre todo, del intento de acceder al internet, ya que yo trabajo en una parte rural y es un poco complicado tener cobertura. Las perspectivas, por otro lado, tenemos los posteriores líneas de investigación, puesto que servirá como trabajo como referencia para las siguientes investigaciones. También se abren líneas de investigación que pueden aperturar a esta investigación o pueden motivar a los demás investigadores, también en un sentido de aportación a la comunidad, ya que se aplica lo que es una sensibilización por medio de actividades que a futuro podrían servir y llevarse a cabo en esta investigación. Y también suplirá sobre todo los problemas que se mencionan durante
todo el desarrollo de esta intervención, los problemas que se evidencian dentro del aula, ya que también se pueden evidenciar según el lector lo considere. Por mi parte, estos han sido los principales aspectos que quería aclararles sobre mi trabajo fin de máster y quedo a la espera de todas las sugerencias que ustedes deseen realizarme. Con esto, pues agradezco esta presentación y sobre todo la presencia de ustedes, licenciada, doctora Isabel y Montserrat. Muy amable, muchas gracias.